Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Este capítulo 15 nos comienza a introducir la última serie de Apocalipsis, que es la serie de las 7 copas. Pero no vamos a hablar hoy de las 7 copas, pero sí este es un preámbulo, una especie de interludio que nos permite introducir y nos permite desarrollar esta serie. El capítulo 15, versículo 2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. El capítulo 15, versículo 2, nos pone en una parte supremamente interesante, porque es como una especie de interludio en medio de la serie que se va a desarrollar. Un interludio es como un paréntesis, ¿sí? Hay una serie que se abre en el capítulo 15, que es los 7 ángeles con las 7 plagas y las 7 copas, pero en el versículo 2 no nos va a hablar de 7 ángeles, ni de 7 copas, ni de 7 plagas. ¿Qué pasa? Hay un interludio, hay un paréntesis. Es como si el que está haciendo la toma de esta escena enfoca en una forma distinta y nos va a mostrar algo diferente. Nos dice, vi también. ¿Sí? Es decir, algo más que logra ver Juan acá. Y vamos a desarrollar esta serie o el texto del capítulo 15, versículo 2, recordando siempre que tenemos un polo a tierra, Jesucristo, Cordero Vencedor. Es nuestro hilo, nuestro eslogan, es nuestra médula espinal para el estudio de la Escritura y por supuesto del libro de Apocalipsis. Vi como un mar de vidrio. Desde Génesis capítulo 1, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre, lo puso bajo unos límites y bajo unas tareas precisas. Sin embargo, a partir de Génesis 3, recuerden que hay un engaño que Satanás causa al hombre y la mujer. Y el engaño es, seréis como dioses. O seréis como Dios. Es decir, no hay límite para el hombre. La perspectiva de Satanás es, no hay límite. Ustedes llegarán a ser como Dios. Yo les pregunto, ¿hay límite para el hombre o no hay límite? Hay límite, la Biblia lo establece, Génesis 1 y 2. Dios dio límite físico, Dios dio límite también en tareas, en funciones. Dios dio límite a nivel institucional, pero también nos dio límite de vida. Todos tenemos límites. Tenemos los días contados, tenemos los límites de fuerza y tenemos las funciones limitadas. No podemos hacer todo lo que querramos. No tenemos fuerzas infinitas, no tenemos fuerzas ilimitadas. Aún en nuestra estatura está limitada. Algunos se ponen tacos para verse más altos, pero estamos limitados en nuestra estatura. Dios ya lo definió genéticamente, ontológicamente, nuestros límites. ¿Por qué queremos ser más grandes de lo que somos? ¿Por qué aspirar un límite más alto de lo que Dios ya nos dio? No podemos, es imposible. En Génesis, en los primeros capítulos, dice la Biblia que la sociedad del momento, que era la sociedad de Babel, de Babilonia, se puso en una meta extraordinaria y fue ser más grandes y llegar ¿hasta dónde? Hasta Dios. Y en esa tarea se empeñaron con una función arquitectónica, ¿cierto? Vamos a construir un edificio, una torre que llegue al cielo. Y emprendieron la tarea y la Biblia dice que Dios los confundió. Y quedaron unas ruinas terribles que hasta hoy persisten en la memoria y en la historia de la humanidad, como una ruina al hombre o como un testimonio del hombre que quiere ser como Dios, que no quiere respetar los límites. Génesis 1, Dios da límites. Génesis 3, Satanás le dice, seréis como Dios, sin límites. Y Génesis 10 y 11, ellos dicen, no, vamos a construir una torre para ser como Dios. Todo el tiempo de la historia de la humanidad, el hombre considera que no tiene límites. Hoy en día existen los deportes extremos. Y los deportes extremos lo que significa es usted no tiene límites. Si puede practicar un deporte y llegar al máximo nivel. Existen bebidas, nutrientes, alimentos para llegar al máximo nivel. Es decir, no hay límites según el hombre. ¿Sí? Según el hombre. Podemos alcanzar todo lo que nosotros deseamos, pero todo eso está en contravía de lo que Dios establece.
Es tanto ese pensamiento de que nosotros podemos llegar tan alto que hay un concepto después de la revolución industrial y después de la incursión de la mujer en el mercado laboral y después de todo el desarrollo del feminismo contemporáneo, que se acuñó un concepto, que es un concepto bastante falaz, que se llama el límite o el techo de cristal. El techo de cristal es un límite o una idea que se estableció que es invisible para decir que hay unos ciertos límites imaginarios que los hombres o la sociedad patriarcal o machista ha establecido para que las mujeres no lo puedan superar. El concepto es no hay límites, ¿sí? Somos ilimitados, podemos alcanzar lo que querramos, pero el feminismo especialmente se creó un concepto empresarial para decir en las empresas o en las entidades o en el sector político o financiero se han creado unos límites imaginarios o unos techos imaginarios y dejan avanzar a la mujer hasta llegar a ese techo y después de que llegue a ese techo no la van a dejar avanzar más. Y ellos lo analizan de la siguiente manera: ¿por qué no hay presidentas mujeres en los países? Porque hay un límite, hay un techo de cristal, ¿sí? Y dejan avanzar a la mujer hasta ser gerente, hasta ser diplomática, hasta ser senadora, hasta ser ministra, pero no la dejan llegar a ser presidente, ¿sí? Ese es un concepto falaz que existe en el mundo, de un techo de cristal, es decir, un límite imaginario, un límite que se ha creado en la sociedad para impedir o para obstruir o para coartar el derecho legítimo que tienen especialmente las mujeres sobrecalificadas para acceder a algunos cargos que serían casi de exclusividad de los hombres. En años anteriores se decía, por ejemplo, las mujeres pueden ser ministras de educación o ministras de medio ambiente, pero no se permitiría en una nación que una mujer sea ministra de defensa, o ministra de justicia, o ministra de gobierno. Ya tenemos. Es decir, ese techo se estaría rompiendo, ¿cierto? Porque ya lo tenemos. Se puede que la mujer sea senadora, sea empleada del Estado, pero no se permite que sea presidente. En varios países del mundo y aquí en Sudamérica ha habido mujeres presidentes, es decir, ¿qué diríamos de ese concepto falaz del techo de cristal? Que no existe, pero ellos dicen no, se está rompiendo el techo. Es decir, podemos pasar el techo y llegar al podium. El podium es donde se honra o se premia a los ganadores, a los que logran el máximo nivel o el máximo rendimiento. Los podium generalmente son lugares muy elegantes, y muchos de ellos son de cristal, ¿sí? Aquí nosotros estamos ante un texto que dice que Juan vio un techo o un mar, ¿sí? O un piso de cristal. Y por eso estoy usando estas referencias, porque nos sirven como guía para desarrollar el texto. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y sobre ese mar, o sobre ese techo, o sobre ese fundamento estaban ¿quiénes? Los victoriosos, los creyentes, que estaban no debajo del techo, no en el tope del techo, sino sobre ese techo, ¿sí? Sobre ese techo de cristal o sobre ese techo de vidrio o sobre el cristal. Y ese es el título que vamos a usar hoy para nuestra prédica, sobre el cristal. Y eso nos va a servir a nosotros como guía para poder desarrollar lo que queremos analizar en esta mañana. El cristal, ¿sí? El cristal es un producto que aparece en la naturaleza, ¿sí? Hay piedras que se han encontrado que existen en la naturaleza y que son de cristal, ¿sí? Son piedras muy interesantes, cristalinas o transparentes, ¿sí? Pero una cosa es el cristal y otra cosa es el vidrio. Aquí habla de un mar de vidrio o como de vidrio, porque el vidrio sí es creado y el vidrio se funde a través de varios componentes y con una temperatura supremamente alta. Es uno de los componentes creados que requieren mayor temperatura para su fundición. 1500 grados centígrados se requieren para poder sacar vidrio. Un poco más caliente que cuando ponemos el horno para cocer algún alimento, ¿cierto? Que lo llevamos a 200 grados o 230 grados,
¿sí? Aquí está a 1500 grados centígrados para poder sacar, grados de combustión, para poder sacar el vidrio o vidrio templado. Queridos hermanos, Juan está viendo una visión. Lo primero que ve es 7 ángeles con 7 plagas que van a recibir luego 7 copas de la ira. Se va a consumar la ira de Dios. Estamos ante un evento en la historia de la redención que se llama la consumación. Pero luego hace una toma distinta y en esa toma logra ver como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y es lo primero que quiero que nos detengamos. ¿Qué significan esos materiales? Claramente nos dice mar, vidrio, fuego. ¿Sí? Hay 3 componentes y no son componentes del zodiaco, no son componentes de las 4 fuerzas, ¿cierto?, de la naturaleza o elementos de la naturaleza, sino que son elementos reales de la creación y elementos que hacen parte de la historia también de la redención. Tienen un propósito histórico en la redención. No es mostrarnos 4 fuerzas, ¿sí? No es mostrarnos 4 puntos cardinales y 4 fuerzas en cohesión que estabilizan la energía. Quiere mostrarnos aspectos propios del carácter. ¿Del carácter de quién? ¿Qué es lo que está describiendo Juan en todo Apocalipsis? ¿Las fuerzas del mal? No. ¿El carácter de los creyentes? Tampoco. ¿Qué es lo que Juan nos describe en todo el Apocalipsis? El carácter, la esencia, el poder de Dios y de Cristo el Cordero vencedor. Entonces comenzamos. Vi como un mar. No puede ver Juan un mar en el cielo, porque en el cielo no hay mar, ¿sí? Es como, si es una comparación, es una semejanza, es un símil, es una figura. Vi como un mar de vidrio. Ahora no veo un mar, pero no solamente es un mar, es como un mar de vidrio. Ninguno hemos visto un mar de vidrio, ¿cierto? Porque nos cortamos, nadie se podría bañar en un mar de vidrio. O sería algo así como lo que sucede en algunos países nórdicos, que en alguna época del año el mar se congela o los lagos se congelan y se constituyen grandes avenidas. ¿Sí? Sería como unos témpanos de hielo. Eso pudiera ser algo así como una especie de mar de vidrio. Pero además de eso dice que es un mar de vidrio mezclado con fuego. Y recuerden que el fuego y el vidrio pues no son aliados. ¿Sí? O sea, imposible ver vidrio con fuego mezclado. Y ahí dice que era una mezcla, era como una especie de aleación o una especie de combinación de fuego con vidrio. Y uno dice, imposible que haya una mezcla de vidrio con fuego, pudiera ser fuego con hojarasca o con otro tipo de material, pero no con vidrio. Pero es interesante lo que nos va a decir acá, porque esas figuras de la primera parte del texto no nos describen realidades materiales, es decir, no describe un mar real, no describe un incendio real en una superficie de vidrio, sino que nos está dando unos ejemplos metafóricos o simbólicos para revelar aspectos profundos del carácter de Dios. Aspectos profundos del carácter de Dios. Primero, recuerden que en los capítulos anteriores, capítulo 12, Juan se paró sobre un mar. Y dice que del mar, debajo del mar o de la superficie del mar subió o emergió o se levantó una gran figura que es considerada una gran bestia, ¿cierto? Primero un dragón, luego una gran bestia que surge o emerge del abismo, del mar, y Juan estaba como en una playa, bueno, en Patmos. Y luego ahora nos habla de un mar, pero distinto, que él ve arriba. Y ese mar es de vidrio. ¿Sí? ¿Qué describe aquí? Muy bien, nos está describiendo el carácter de Dios. Nos está describiendo el carácter del trono de Dios. Recuerden que en el capítulo 4, versículo 6, también habla del trono de Dios que era como mar de vidrio. Es la segunda referencia en el libro. Pero en el capítulo 4, versículo 6, dice la Biblia que ese mar de vidrio era alrededor del trono donde estaba el Señor o el Cordero vencedor. Es decir, este mar de vidrio que se está describiendo es una alusión directa al trono de Dios. ¿Por qué mar? ¿Por qué vidrio?
¿por qué mezcla con fuego? ¿Cierto? ¿Qué características tiene este mar? Pero no es un mar, es como. Más bien es una superficie cristalina, no mar, donde se baña y hay profundidad y hay animales y hay embarcaciones que cruzan el océano o ese mar. Más bien lo que nos está diciendo, lo que yo vi aquí fue una gran superficie, pero una superficie plana, cristalina, brillante, transparente, fue lo que yo vi. Juan está describiendo una visión. Entonces no vi un mar, era como. ¿Sí? Como cuando uno mira el mar y ve una superficie plana en el horizonte, pero es cristalina, transparente y se logra ver lo que está detrás de esa superficie. Entonces lo que Juan vio no fue mar. ¿Qué vio Juan? Una superficie plana, cristalina, translúcida, brillante, resplandeciente, transparente, como el vidrio o como el cristal. ¿Y qué tiene que ver eso con el carácter de Dios? Ese material, ¿qué tiene que ver con el carácter de Dios? Primero habla de un fundamento firme y seguro, pero ese firmamento firme y seguro es transparente, es cristalino, es diáfano, y ese fundamento, además de eso, pues hacer transparente permite ver. Y esa puede ser una mención a la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo ve, todo lo sabe, ¿sí? Él todo lo conoce, lo más profundo y lo más escondido de nuestro corazón. Él lo sabe porque para Él su mirada es profunda, como cuando nosotros miramos tras un vidrio, tras un cristal, ¿sí? Y luego dice también que era como un mar mezclado con fuego. ¿Qué más significa esa superficie plana y de vidrio? Pues la pureza, la santidad, la transparencia, lo cristalino de esa superficie. Estamos hablando del trono de Dios, del carácter de Dios. Y recuerden que uno de los materiales más usados hoy en día en la arquitectura, especialmente para el embellecimiento de las fachadas en los edificios, es el vidrio, el cristal, ¿sí? Es uno de los elementos más usados hoy en día. ¿Sí? Si usted quiere poner su casa bien hermosa o la fachada bien hermosa, pues póngale unos cristales, unos vidrios, unos espejos, ¿sí? Y eso hace que sea mucho más elegante y más agradable y haya unas apariencias de más grandeza o amplitud. Juan lo que está diciendo es, yo vi una gran superficie que muestra el trono de Dios, que es transparente, puro, perfecto, limpio, y que se puede ver lo que está sucediendo. De allá para acá se ve todo, ¿sí? Dios puede ver todo lo que sucede, ¿sí? Y es lo que nos va a decir primero. Pero luego nos dice que es mezclado con fuego. ¿Qué representa el fuego en el carácter de Dios? Justicia, pureza, santidad, ira, juicio. Y recuerde que el fuego es un elemento también para depurar, o para purificar, o para fundir. Lo que va a decirnos ahora enseguida el texto es que hay gente encima parada en ese techo. Y para poder estar encima de ese techo han tenido que pasar la prueba ¿de qué? De la santidad y de la pureza de Dios. Han tenido que pasar o romper el techo de cristal, ¿cierto? De la pureza, la santidad y la justicia de Dios. Es muy interesante lo que Juan está describiendo acá, porque no es que él esté inventando estos elementos, son elementos propios de la historia de la redención. Cristal, transparencia, pureza, ¿sí? Omnisciencia, conocimiento pleno y absoluto. Fuego, pureza también, fundición, justicia. Pero ahora nos relacionamos el agua con el fuego. Y el agua y el fuego tienen un valor muy importante en la historia de la redención, porque los dos elementos son elementos purificadores. Los dos son elementos relacionados con la ley de Dios, ¿sí? Uno tiene que ver con la pureza ritual, que era el agua, ¿cierto? Pureza ceremonial o pureza moral, y el otro tiene que ver con la pureza jurídica, que es el fuego. Entonces los dos elementos, agua y fuego, se unen, porque los dos tienen que ver con santidad o con pureza. Uno pureza ceremonial y ritual y el otro pureza judicial o jurídica. Recuerden que en el tabernáculo, en el atrio a la entrada del santuario, estaban los dos elementos. Estaba el altar del sacrificio que ardía 24 horas,
¿Se acuerda? Con el fuego y los carbones encendidos, donde se quemaba, se recogía la sangre y se quemaban las partes del animal que eran quemadas. Pero también estaba el lavacro, que era la fuente de agua, donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Fuego y agua, pureza jurídica o pureza judicial y pureza ceremonial. Los dos elementos son importantes. ¿Qué es lo que nos va a decir aquí? ¿Qué describe esta superficie que Juan está viendo en lo alto? Describe los dos elementos del carácter de Dios, tanto jurídico como moral. Describe los elementos propios de la justicia de Dios, tanto judicial como moral. Dios nos lava con su sangre, nos limpia como en un mar, ¿cierto? Como un agua purificadora, pero también con su ley que es justa y perfecta, que es como fuego que consume. Es importante porque Juan está describiendo el carácter de Dios y el carácter del trono y el carácter de lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Una serie profundamente terrible para los incrédulos y los creyentes presenciarán la serie. Estarán ahí como unos grandes testigos. Lo primero que él ve en una toma amplia, ¿cierto? En una toma bien lejana es un gran mar, una gran superficie de vidrio mezclado con fuego. Eso es inverosímil en la realidad, ¿cierto? Un mar de vidrio y una mezcla o una aleación o una combustión de fuego. ¿Sí? Eso no existe en la realidad, pero existe acá para unir los elementos y mostrarnos la perfección del carácter de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo es el trono de Dios? Santo, justo, perfecto, transparente, cristalino, diáfano, ¿cierto? ¿Qué elementos componen el trono de Dios? Su santidad, su justicia, ¿cierto? Su verdad, su transparencia, su omnisciencia. ¿Qué define la santidad de Dios? Pues toda su palabra, que es la que nos lava con su sangre, todo su sistema de justicia que define quiénes son aprobados y quiénes no. Entonces, esto es supremamente importante. Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Juan no está viendo el mar de maldad del capítulo 12. Juan está viendo un mar quieto, totalmente en reposo, cristalino y en el cual se puede caminar. Es decir, la esperanza y la justicia que viene de Dios. Y primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros estamos frente a una superficie de vidrio, de cristal, y el sol ilumina, ¿cuál es el efecto? ¿Sí? Hay un efecto glorioso, ¿cierto? Resplandeciente, grandioso, majestuoso. ¿Sí? El contraste de vidrio, de espejos con luz, es extraordinariamente hermoso. ¿Sí? O el contraste de un cristal, o el rayo de luz que pasa a través de una superficie de vidrio transparente. Es hermoso. Es una refracción interesante y de ahí viene todo el efecto también del arco iris, ¿cierto? Que es el agua con el sol, ¿cierto? Con la luz y el efecto que da de la multitud de colores. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Esto es una superficie maravillosa, grandiosa, gloriosa. ¿Qué describe? La gloria de Dios. La gloria del trono de Dios, capítulo 4, el trono de Dios. El cordero inmolado sentado en el trono sobre una superficie semejante a un mar de vidrio. ¿Sí? Cristalino pero reflectiva, que muestra la belleza, la hermosura, la santidad, la pureza, la justicia de nuestro Dios. Allí está Juan contemplando. Pero permítame tomar esta idea. Es como si él acercara un poco la cámara y tomara un plano intermedio, ¿cierto? Un plano general le permite ver una superficie plana, brillante, como un mar de vidrio mezclado con fuego, pero luego acerca la cámara y en ese plano intermedio ahora comienza a ver, dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio. Eso no lo había visto Juan hasta ahora. Juan había visto en el capítulo 4 al Cordero, a los 24 ancianos y los 4 seres vivientes sobre esa superficie plana. Es decir, sobre ese mar de vidrio. Pero Juan nunca había visto, solo hasta esta oportunidad,
a los victoriosos o los que habían alcanzado la victoria en pie. ¿En pie dónde? Sobre el mar de vidrio, sobre el techo de cristal. ¿Sí? Están por encima de los límites que la sociedad pensó que se podía llegar. La sociedad piensa que hay un límite en funciones y en tareas que se puede lograr, pero el Señor nos está diciendo, no, el límite lo pone Dios y el límite es el cielo. ¿Y quiénes van a estar en el podio? Los victoriosos. No estarán en el techo o contra el techo o sobre el techo o el techo, sino por encima en el podio mismo de la victoria en el trono celestial. ¿Quiénes están allí? Juan dice, acercando el lente, logro ver que ahí están los que habían alcanzado la victoria. Hermanos queridos, esto que nos va a describir aquí es extraordinariamente hermoso. No solamente es hermosa la superficie, radiante, gloriosa, esplendorosa, nítida. ¿Qué logra ver ahora Juan? A los victoriosos encima, no debajo. ¿Recuerda cómo los vio en el quinto sello? Debajo del altar clamando. ¿Hasta cuándo? Ahora cómo los ve a los mismos, triunfantes. Eran soldados caídos en batalla, mártires en combate, sangre derramada debajo del altar clamando justicia, pero ahora ¿cómo él los logra ver? A los caídos en combate. No hay un monumento a los caídos, hay un podium para victoriosos. ¿Sí? No hay un monumento en honor al Señor caído o a los derrotados, a los que derramaron su vida en honor para defendernos. Recuerden que la sociedad se hace monumento a los caídos. Todas las ciudades y las grandes ciudades tienen monumentos a los caídos y el Día de los Caídos en combate. Aquí en nuestra ciudad hay un monumento a los caídos. Dios no tiene un monumento a los caídos, Dios tiene un podium para vencedores. Y ese podium para vencedores es encima del techo de cristal, en pie sobre el techo de cristal. Es hermoso lo que nos va a describir aquí, porque el versículo primero comienza a hablar de 7 plagas. ¿Y dónde están las plagas? Están en espera. Están en un compás de espera, porque antes de que se nos digan cuáles son las plagas y cuáles son el contenido de las 7 copas que tienen los 7 ángeles, se nos va a describir quiénes van a participar como espectadores de ese hecho jurídico. Vi a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Miren lo interesante, hay 2 adverbios aquí interesantes, ¿cierto? Sobre, y esos 2 preposiciones, nos va a decir que ellos lograron victoria sobre. Primero ellos fueron victoriosos sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, sobre el nombre de la bestia y la marca y el número. ¿Recuerdan que fueron perseguidos? ¿Recuerdan que los despreciaron porque ellos no se entregaron a la marca de la bestia y a su sistema jurídico? ¿Recuerdan que los mataron y a muchos los persiguieron cruelmente? ¿Por qué? Porque la bestia estaba en ejercicio. Recuerden que dijimos que la bestia representa sistemas políticos, sistemas ideológicos, sistemas militares y sistemas jurídicos de maldad, de cualquier color político y de cualquier ideología, pero que están en contra de Dios, aún moralistas, aún religiosos, porque hay sistemas religiosos en contra de Dios. Ustedes saben, queridos hermanos, que la mayor amenaza que tiene hoy en día nuestros países en América Latina a nivel religioso ya no es de los ruselistas, ni de los mormones, ni de los adventistas. La mayor amenaza es musulmana en este momento. El foco de atención de los países orientales en cuanto a su religión musulmán está ahora en América Latina. Hay un crecimiento grandísimo de la religión musulmán en América Latina. Tanto así que ya hay más de 6 millones de musulmanes en América Latina que siguen el islamismo y que creen en Alá. Y gran parte de la televisión que están viendo hoy en día nuestros países y que ustedes ven son series musulmanes. ¿Por qué? Porque es una forma de adoctrinar. Es una forma de llegar. Aquí ya en nuestra ciudad muy cerca tenemos una mezquita, primer mezquita musulmana en Bogotá. Pero no solo tenemos una en Colombia, tenemos más. Entonces uno dice, ¿cómo están creciendo? Hasta hace algunos años era casi imposible que el islamismo entrara en América Latina. Era casi imposible. Ahora, ¿cómo se está vendiendo? Se está vendiendo
a través de la moralidad. ¿Por qué? Porque los musulmanes son muy moralistas en su ideología, en su cosmovisión, en su doctrina. Y nosotros a veces dándonos garrote entre nosotros y no atacando al verdadero enemigo. Porque el verdadero enemigo no son los cristianos, los verdaderos enemigos son los que proponen la marca de la bestia. Y el islamismo propone la marca de la bestia, porque ellos no creen en Jesucristo, ni creen en el Hijo de Dios, ni creen en la palabra de Dios, ni creen en la salvación, ni creen en el cielo. Ellos creen en Alá. Queridos hermanos, aquí lo que dice es, los que están sobre el techo de cristal, primero derrotaron a la bestia y a sus sistemas de maldad. Primero resistieron la marca, la imagen, el número y el nombre de la bestia. Y eso les significó no poder comprar, no poder vender, ser perseguidos, ser exiliados y en muchos casos torturados. Muchos muertos por causa de esta gran persecución que fue inclemente. En el momento del apóstol Juan, pues era el imperio romano, pero en momentos antiguos, imperios babilónicos, persas, caldeos, sirios, asirios, egipcios, y ahora tenemos otros imperios. Imperios ideológicos, imperios económicos fuertes, imperios militares y jurídicos que están en contra de la verdad de Dios y que se constituyen en la marca de la bestia y la imagen y su número. Hermanos queridos, ¿cuánto le costó a estos victoriosos derrotar la bestia o enfrentarse a ella? ¿Qué les costó a ellos? Su propia vida. ¿Recuerdan qué hicieron con los 2 testigos? Los mataron. ¿Recuerdan cuando los mataron qué hicieron después de muertos? Fiesta, 3 días y medio haciendo fiesta en un gran carnaval, celebrando y emborrachándose alrededor de los muertos y mandándose presentes y diciendo, lo logramos matar. ¿Y quiénes representan esos 2 testigos? A Cristo y a los creyentes de todos los tiempos, que son perseguidos por estos sistemas bestiales, dragónicos, que matan a los creyentes y cuando los logran matar, ¿qué hacen? Pues fiesta. Pero hermanos queridos, cuando un creyente muere, perseguido por la bestia y por los sistemas dragónicos, el Señor lo lleva al podio. Lo pone en el podio de los vencedores. Y lo que está diciendo aquí es, estos que están aquí encima del podio, allá en esa superficie celestial que representa el trono de Dios, han sido victoriosos, han alcanzado, llegaron, lograron la victoria. Y eso me gusta mucho, porque todos nosotros queremos ser vencedores. Todos nosotros anhelamos en la vida lograr cosas. Y cuando logramos una etapa o un propósito en la vida nos sentimos alegres y dichosos. Aquí estamos hablando del único y fiel propósito de Dios para su pueblo, que es la salvación. Del propósito absoluto y perfecto que todos los creyentes perseguimos por gracia, que es la salvación de nuestras vidas. ¿Qué es lo único que nos trasnocha a nosotros? ¿Qué es lo único que nos debe desvelar a los creyentes? Lograr el fin supremo, que es para el cual fuimos llamados, la vida eterna. Lo demás es basura, lo demás es efímero, si se logra bien, si no se logra tan bien, si se gana, si se pierde, no hay problema. Pero hay un fin supremo, un bien supremo que Dios ha determinado para su pueblo, que es la vida eterna. Y la Biblia dice que aquellos que han creído en Cristo no perecerán jamás y que estarán en el cielo, en el lugar de los vencedores. Han logrado victoria sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, sobre la marca de la bestia y sobre el número de la bestia y el nombre de la bestia. Qué descriptivo es el apóstol acá, qué enfático. Aquí pudiera decir, pues aquí ¿quiénes están? Pues los que son victoriosos y punto. Y ahí se resolvería el asunto. Pero Juan es muy descriptivo, muy detallado. Toma cada elemento de la bestia para que no nos quede duda sobre qué vencemos los creyentes. No solo vencemos sobre la bestia como sistema, ¿sobre qué más vencemos? Sobre la imagen, es decir, sobre lo que representa. ¿Sí? ¿Sobre qué más vencemos? Sobre la marca, es decir, lo que ella deja como huella. ¿Sí? Economía, finanzas, doctrinas, pedagogías, sistemas. ¿Y sobre qué más vencemos? Sobre los números, sobre todas las transacciones, el comercio,
todo lo que significa este engranaje económico enfocado en función de la bestia y del dragón. Pero ¿sobre qué más vencemos los creyentes? Sobre el nombre de la bestia. ¿Se acuerdan cuál es el nombre de la bestia? Blasfemia. El nombre de blasfemia. Nosotros también somos vencedores sobre la blasfemia, porque no estamos a favor de aquellos que están en contra de difamar del nombre de Cristo, sino a favor de honrar y proclamar el nombre del Señor. Ellos han alcanzado victoria. Hermoso eso, ¿cierto? Algo así como lo logramos. No en nuestras fuerzas, por supuesto. ¿Sí? El Señor lo logró en el Calvario, pero Él ha perseverado en nosotros de tal manera que al final de nuestros días podemos también decir gracias a Dios. Aquí estamos. Llegamos a la meta. Por eso cuando un creyente muere, nos debemos alegrar, porque Él llega a la meta. ¿Sí? Llega el día glorioso de su muerte, donde Él pasa el umbral de la temporalidad para prepararse para el momento final de la historia, que es enfrentarse al Señor para disfrutar por siempre. Casi que pudiéramos decir que cuando un creyente muere, nosotros aquí le apreciamos en el ataúd, pero en fe, bíblicamente, doctrinalmente, podemos contemplarlo ya sobre la superficie, ¿cierto? Sobre esa superficie cristalina, en pie victorioso, no derrotado. Han alcanzado la victoria y ahora están primero sobre la bestia, ahora sobre el mar de vidrio. Primero hay que batallar acá, hay que dar la vida si es necesario, hay que afrontar cualquier cantidad de obstáculos y vicisitudes, pero luego estaremos en el podio de los vencedores. Combate acá, victoria allá. Sufrimientos acá, gloria allá. A veces muerte acá, pero allá vida eterna y vida en abundancia. Limitaciones acá, pero allá toda clase de placeres por la eternidad en la gloria de nuestro Dios. ¿No vale la pena? Dos aspectos del texto acá para disfrutar la victoria. Usted no va a disfrutar la victoria si no es un verdadero soldado. La Biblia dice que si usted pone la mano en el arado y mira atrás, tampoco podrá estar allá en el podio. Si usted simplemente se cree que es creyente, pero no lo es, tampoco estará allá. No sueñe. Pero si usted es un soldado o aparenta ser soldado y no trabaja y es cobarde y no se esfuerza y no lucha, pues ¿cómo va a aspirar a estar allá? Es como el que quiere tener un buen trabajo y no lo busca, ¿sí? O el que está deseando tener un buen ingreso pero no se cualifica para lograrlo. Hay gente todo el tiempo buscando trabajo pero no salen a trabajar. Imposible. ¿Sí? La Biblia dice, estos son los que han alcanzado victoria sobre la bestia. Perdónenme decirlo como dicen los jóvenes, la han guerreado. ¿Sí? Se la han tenido que ganar con lágrimas, con sudor, con esfuerzo, no por obras, no estoy hablando de obras nuestras, estoy hablando de obras que Dios destinó de antemano para que andemos en ellas. Dios destinó que nos esforcemos, que seamos valientes, que nos paremos en el campo de batalla, que no seamos pusilánimes, que enfrentemos a Satanás, que lo desafiemos con modos de vida correctos, que prediquemos el Evangelio y que si nos toca dar la vida por el Evangelio, somos bienaventurados. Dichosos aquellos que son perseguidos por causa del Evangelio, porque aquí alcanzan muerte, vituperios, pero allá les aguarda la vida eterna. ¿Cómo Juan ve a los victoriosos? En pie. Y esa mención de verlo a uno en pie significa victoria. Estamos en pie, no estamos ahí adormecidos, no estamos ahí agachados, doblados. ¿Sí? Los victoriosos no están rendidos. No aparecen en esta visión como ahí lastimeros o generando dolor. No, están en pie como verdaderos soldados, en pie de lucha, en combate. Lograron la victoria, están con fuerza, están celebrando el triunfo de Cristo y la victoria que les ha dado por gracia. En pie. ¿Recuerdan quién más estaba en pie antes? El Cordero. El Cordero, pese a haber sido muerto cruelmente, aparece en pie como inmolado. Y si el Cordero está en pie,
con semejante trato que le dieron y le dimos, ¿cómo deben estar los creyentes? En pie también. No somos soldados de chocolate, que nos derretimos, que nos deshacemos con el calor, que con el calor de la prueba nos derretimos y nos volvemos nada. Somos soldados de plomo, soldados de acero, soldados para la batalla a largo plazo y con sol inclemente. Tenemos que soportar la alta temperatura de la prueba, tenemos que soportar la alta temperatura de la fundición, pero dice la Biblia que ahí se limpian todas las escorias y al final del día todos estaremos refulgentes, victoriosos para la gloria de nuestro Dios. Vi también a los creyentes victoriosos. Qué cosa más extraordinaria. Qué escena más brillante, más refulgente y gloriosa. No solo la superficie que Juan ve, sino aquellos que están allá. Es hermosa la superficie, describe el carácter de Dios, pero es muy hermosa también la escena de los vencedores, porque describe la cosecha. Capítulo anterior, la siega fue recogida, el grano llevado al granero, y ahora nos muestra ese grano en pie victorioso. Describe que la muerte de Cristo no fue en vano, que hay una cosecha, hay un botín, ¿sí?, que está allí, se presenta en el día de la final para celebrar, porque se logró. Cristo logró su cometido. Satanás nunca ha podido ganar una. Todas las pierde, pero Cristo todas las gana. Aun cuando lo crucificaron, la muerte de Él contribuyó para satisfacer las demandas de la justicia de Dios y se constituyó en un golpe contundente contra Satanás, contra el mal, el pecado y la muerte. Lo tercero que nos va a decir aquí el apóstol en ese texto es: vi a los que estaban allí sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Primero, una superficie que describe el carácter de Dios. Segundo, unos victoriosos encima que describe la cosecha, el botín, los creyentes que han sido levantados aún en medio del dolor para triunfar. Y tercero, un propósito. ¿Cuál es el propósito de los victoriosos en el cielo? ¿Cómo los ve? Dice el versículo literalmente, estaban en pie, pero estaban en pie con arpas, con las arpas de Dios. Y esta es una mención supremamente interesante, porque describe arpas, son instrumentos, ¿cierto? Instrumentos de música, pero instrumentos para adorar, para celebrar, para reconocer a alguien que es victorioso y glorioso. Pero describe que esas arpas le pertenecen a Dios, algo así como que Dios las hizo, como que Él las fabricó, como que pertenecen a un depósito musical, a una orquesta, algo así. Y esta es una mención interesante, pero que ha sido mal usada por muchos, ¿sí? La Biblia no está diciendo que se llevarán arpas al cielo, ni que a Dios le agrada que se toquen arpas, ni que la música que a Él más le gusta es la de arpa. No está diciendo eso. Lo que está diciendo aquí es que esta multitud tenía en sus manos arpas, estaban con arpas, contrario a los 7 ángeles del versículo anterior que estaban con 7 plagas. Estos victoriosos están con arpas. Recuerden que dijimos en una oportunidad que el instrumento más antiguo que se conoce en la humanidad es el arpa. Y en la Biblia el instrumento más antiguo que se menciona, o el primer instrumento que se menciona, es el arpa, en los primeros capítulos de Génesis. Jubal era arpista, Génesis 4, 5 y 6. Jubal era el líder de los arpistas en Génesis, en la primera comienzo de la historia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si lo más antiguo en instrumentos de música o en instrumentos de cuerda es el arpa, ¿cuál es el instrumento que van a tener los victoriosos? El arpa. Es decir, ¿desde cuándo hay victoria para los creyentes? Desde Génesis, desde el comienzo. No está hablando de un instrumento contemporáneo que se ha creado ahora. Está hablando del instrumento primigenio, del instrumento más antiguo que la humanidad conoce. Y desde esos momentos, desde esos anales de la historia, los creyentes son victoriosos en Cristo. Tenían arpas.
Pero recuerden que dijimos en una oportunidad, en unos textos anteriores, que el arpa es considerada el instrumento de los dioses. Es considerada el instrumento de las aves. Es decir, el arpa es considerada el instrumento más melodioso y más armónico y más sublime que cualquier otro instrumento que existe. Así lo considera la gente, los músicos, los que saben de música, consideran que el arpa es el rey de los instrumentos. En su belleza, en su melodía, en su riqueza, en su dulzura, en su encanto, ¿sí? Que es como casi escuchar pajaritos. ¿Quién puede imitar el canto de las aves? Si es un canto que Dios les dio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el rey David tocaba arpa? ¿Y se acuerda que el arpa que tocaba David apaciguaba o tranquilizaba o estabilizaba las emociones confusas y perturbadas del rey Saúl? Es decir, era casi como una terapia para Saúl escuchar el arpa. Y el arpa bien ejecutada es un instrumento hermoso, muy hermoso. ¿Qué es lo que tienen estos victoriosos en sus manos? No están rapeando. Hoy rapearían, ¿cierto? Estos victoriosos. Pero no están rapeando. ¿Saben por qué? Porque el rap o el rapeo son músicas contemporáneas. Pero estamos hablando de una música antigua, celestial, sublime, armónica, encantadora, para todas las generaciones, para gente de todas las edades, para gente de todas las culturas. Estamos hablando de una celebración que rebasa cualquier condición y época histórica, que no es solo para los jóvenes, ni solo para algunas culturas urbanas. Estamos hablando de un instrumento que se puede escuchar y puede engalanar cualquier fiesta sublime, selecta y reverente. ¿Cuál es el único instrumento que Dios usa en el cielo? Ahora, no estamos diciendo que Dios tenga arpas en el cielo. Lo que estamos diciendo es que esta es una metáfora para describir qué es lo que hacen los creyentes. Y si ellos tienen arpas en las manos, ¿qué nosotros pensamos que va a suceder? ¿Qué sinfonía vamos a escuchar? Pues un canto, una adoración, una alabanza, una gratitud, una bienvenida, es una coral, es un triunfo. Cuando hay instrumentos, cuando hay música, ¿qué es lo primero que decimos? Pues hay fiesta. ¿Quién se casó? ¿Qué hay? ¿Qué celebran? Decimos nosotros. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo regresó y el padre hizo fiesta? Y el hermano mayor llegó y escuchó la música y ¿qué dijo? ¿Qué celebran? ¿Qué pasó? ¿Qué me estoy perdiendo? Entonces, cuando hay música o hay instrumentos, uno dice, algo va a suceder. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Estos victoriosos están sobre esa superficie que significa la santidad y la justicia de Dios, el carácter santo de la redención, pero están en pie. No están ni dormidos ni están invernando, están en pie. Pero además de eso tienen en las manos arpas, es decir, ¿a qué se aprestan ellos? ¿Para qué están preparados? Para adorar, para celebrar, para engrandecer, para alabar eterna y constantemente, de la forma más dulce y armónica y melodiosa, ¿a quién? Al Cordero Vencedor. A aquel que los tiene allá. Ellos no se ganaron eso. Ellos no están esperando recibir algo. Ellos están esperando dar. ¿Por qué? Porque aún la estadía en el podio no fue por sus propios medios. A mí me llama mucho la atención cuando hay personas que ganan en los deportes o en cualquier celebración, en los premios Grammy o en otros premios, que llevan a los vencedores y cómo son los que están nominados o los que han ganado, cómo entran. Entran victoriosos por la alfombra roja y todo el mundo los ovaciona. Y luego se paran en el podio y reciben su premio. Y cuando los entrevistan, ¿qué dicen? Pues tú sabes, ¿no? Toda la vida preparándome para esto, ¿no? Y pues tú sabes, es que pues me he esforzado. Y me lo gané porque me lo merezco, ¿sí? Ellos nunca dicen gracias a Dios. Ninguno dice yo no hice nada para ganar esto.
Este talento, este logro, este alcance es gracias a Dios, se lo debo a Dios. Se lo debo a Dios que me dio la salud, que me dio las fuerzas, que me dio ese talento. Nadie dice eso. Todos dicen, eso es mío. ¿Sí? Eso me lo gané, yo sabía que me lo iba a ganar, estaba seguro que me lo merecía. Qué soberbia, ¿cierto? Pero a veces los creyentes actuamos igual. A veces los creyentes también decimos, es que yo estoy en pie porque yo oro, porque leo, porque soy buen creyente, porque me porto bien. Cuando la Biblia dice todo es por gracia y de manera inmerecida. Cuando vemos esta escena tan gloriosa, primero la superficie, luego los creyentes en victoria, uno diría, están así todos diciendo, ¡wow! Y no es eso. El cuadro no los pone así, se los pone con arpas en las manos. Es decir, ellos están allá para seguir cumpliendo el propósito por el cual murieron acá. Ellos nacieron para la gloria de Dios, vivieron para la gloria de Dios, murieron para su gloria y ahora están en pie para seguir viviendo para su gloria. Están con arpas para celebrar ¿a quién? A Cristo. Para celebrar y adorar a aquel que les dio la victoria y no para decir esto es mío, no para ufanarse de sus logros. Están en pie con las arpas de Dios, ni siquiera el arpa es de ellos. Ni siquiera lo que van a hacer les pertenece. Son las arpas de Dios que Dios pone en sus manos, es decir, los dones para que canten, alaben, glorifiquen, celebren por la eternidad al Cordero Vencedor. Hermano, es extraordinariamente hermoso lo que Juan nos describe. Humillante en un sentido, pero glorioso en otro. Humillante en nuestro ego, porque nosotros quisiéramos tener trofeos para nosotros, logros para nosotros, y de hecho reclamamos cuando no nos reconocen logros, derechos de autor y todas esas cosas que el mundo se ha inventado y que nuestro corazón reclama en su ambición. Pero dice la Biblia, aún llegar allá es la gloria para Dios. Y si usted tiene esa arpa, es decir, ese llamado para cantar, para adorar, para celebrar a Dios, es para Él, no para usted. Dice, estaban en pie para mostrar el propósito de Dios. Ahí no está diciendo que Dios tiene una orquesta, que Dios tiene una sinfónica, que a Él le gusta más el arpa que el piano, no está diciendo nada de eso. Lo que está diciendo es los creyentes son salvos para adorar, para celebrar, para engrandecer, para dar melodías armónicas y sublimes, engalanando no su propio logro, sino el logro de Jesucristo, el Cordero Vencedor. Sobre el cristal está Dios, que todo lo ve, pero sobre ese cristal están los creyentes vencedores para adorar. Miren que ni siquiera ya se nos permite ser espectadores, sino activos en nuestra vida, adorando al Señor. Pero algo muy interesante también, el versículo primero habla de 7 ángeles con 7 plagas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están? Ahí están en pie, los vamos a ver luego. Pero luego en adelante vamos a ver que esos 7 ángeles toman 7 copas y comienzan a vaciarlas sobre la tierra. Juan ve hacia arriba una superficie y creyentes en pie. Y luego nos va a decir que los creyentes que están en pie allá van a poder ver hacia abajo lo que está pasando. Uno de los propósitos de Dios con la redención no solamente es la gloria de Él en reunir una cosecha de creyentes, sino también dice que los creyentes juzgaremos el mundo. Es decir, seremos testigos oculares, presenciales en vivo y en directo, viendo la escena. Y para poder ver la escena, la superficie es de cristal. No somos omniscientes. No tenemos ningún atributo de Dios. Dios es omnisciente, Dios es limpio y transparente, pero Él nos ha puesto en una superficie de cristal, es decir, de justicia y de santidad, para que presenciemos lo que va a acontecer con los incrédulos. Es algo así como cuando usted se entra y detrás del vidrio comienza a ver qué está pasando en la calle. Puede ver todo, pero usted está salvo. Puede ver todo lo que está pasando por el cristal o por el vidrio, pero usted está protegido por ese cristal o por ese vidrio templado. Eso va a suceder, la Biblia lo registra acá. Por eso ese interludio, ese paréntesis en el capítulo. Uno diría, versículo 1, 7 ángeles con 7 copas, bueno, pues comiencen a derramarlas. Adelante. Pero hay un paréntesis, y el paréntesis es, hay una superficie de cristal, hay creyentes sobre ella,
Están adorando a Dios y están presenciando lo que va a acontecer, la escena final del derramamiento de la ira de Dios. Sobre el cristal vemos el carácter de Dios, vemos a los victoriosos creyentes de Dios y vemos el propósito para el cual Dios los ha redimido, que es para su gloria y para su adoración. Hermanos, esto es maravilloso. Hoy, ¿qué hacemos hoy los creyentes? ¿Qué padecemos hoy? ¿Padecemos quebrantos? Sí. ¿Padecemos vituperios? Sí. ¿Somos perseguidos? Hay tentaciones, hay luchas, hay soldados que caen, hay desánimo, hay todas las realidades propias de la vida y las tendremos que afrontar hasta el día de nuestra muerte. Pero el día que muramos, ese día cesarán nuestros quebrantos por causa de la justicia y aseguraremos plenamente la entrada a la dicha celestial. Y luego, dice la Biblia, estaremos en pie junto al Cordero, adorándole por siempre. Hermanos queridos, ¿qué queremos decir con esto? Cristo es real, el Evangelio es real y vale la pena sufrirlo. No importa todo lo que implique vivir el Evangelio acá. Es probable que muchas veces nos sintamos tan desanimados de nosotros mismos, tan desanimados de otros, que quisiéramos no continuar, y tan desanimados por la situación del mundo y la sociedad. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué aguarda para el creyente? Victoria. Entonces hay que continuar. Hoy aquí, mañana allá. Aquí a veces derribados, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? A veces consternados, a veces atribulados, pero con una esperanza plena y segura. Nos aguarda la gloria celestial, transparente, cristalina, diáfana, y allí estaremos en pie. No es un mar para bañarnos, es un mar para estar en pie, adorando al Señor por siempre. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias porque tu palabra, como siempre, nos recuerda quiénes somos y quién eres tú. Hoy profesamos la fe no porque nosotros creímos, sino porque tú nos diste fe. Profesamos el Evangelio no porque te buscamos a ti, sino porque nos elegiste tú a nosotros. Hoy profesamos y aguardamos la esperanza gloriosa, no por ninguna razón nuestra, sino porque nos diste esa esperanza radiante de la salvación. Pero aquí tenemos tantas aflicciones y a veces quisiéramos no seguir más. Y a veces decimos como Jeremías, no hablaré más en su nombre, no volveré, me olvidaré, hasta aquí, no va más. Pero tú nos levantas nuevamente y nos levantas con tu palabra que nos lava. Es como ese mar de la palabra, es como ese océano que nos lava y nos limpia del pecado. Nosotros nos contaminamos, nuestras vestiduras blancas se contaminan todo el tiempo con la maldad de nuestro propio corazón y con la maldad que nos rodea. Pero tú siempre nos limpias con tu palabra. Eres tan paciente, tan longánimo, tan compasivo, que nos lavas, nos limpias una y otra vez. Nos quita las manchas, nos quita las arrugas, nos depura, nos quita las escorias que hayas en nuestra conciencia y cada día nos acercas a la luz para que seamos vistos a través de la luz de tu palabra. Agua y luz, agua y fuego muestran la obra de la redención. Tu palabra que nos lava y tu sangre que nos limpia. Tu palabra que nos lava la conciencia, pero tu ley y tu sangre que nos absuelve de la condenación eterna. Ya hemos sido lavados por tu sangre, por tu justicia. Tu palabra nos ha lavado y esa es nuestra gracia. Pero ya también tú nos declaraste limpios una vez y para siempre en el Calvario. Todo ha sido consumado. La ira tuya no se consumará hasta tanto los elegidos no hayan sido absueltos en el Calvario a través de la consumación de la obra de la redención. Y por eso estaremos en pie. Danos confianza en ti, precioso Dios. Ayúdanos a entender que aquí todo es turbio y confuso. Aquí todo es sucio y embarrado, pero en tu presencia todo es limpio y transparente. Cuando miramos a lo alto, vemos brillo, esplendor y gloria. Cuando miramos abajo, vemos lodo, vemos fango, vemos confusión y turbación. Ayúdanos a caminar en medio de esta situación fangosa y llena de lodo, pero no mirando hacia abajo, sino mirando hacia arriba, mirando el brillo de tu luz, mirando la gracia de tu rostro, la gloria de tu presencia, para que nos aliente en medio de nuestro trasegar mientras nos llamas a tu presencia. Gracias te damos
porque hay un cristal que es tu rostro, tu luz, tu palabra, que nos muestra quién eres tú, pero nos muestra como espejo, como refracción también quiénes somos nosotros. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.